A nombre del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Capítulo Sinaloa, y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, agradecemos infinitamente su asistencia a esta mesa redonda que hemos titulado Cuba Hoy, Riesgos y Perspectivas. Agradecer desde luego a nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la institución educativa de mayor historia y tradición del noroeste del país. En particular, a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales por permitirnos hacer uso de estas preciosas instalaciones, el auditorio licenciado José Guadalupe Mesa Mendoza. Un agradecimiento al director de la facultad, doctor Rafael Figueroa Elenes, y a su equipo por su preocupación para que esta actividad tenga a la mano todas las herramientas y recursos y para que llegue a buen fin. A Julio, nuestro técnico en el auditorio, gracias también. A todos ellos, nuestro agradecimiento. A los participantes de la mesa, les damos las gracias por haber aceptado estar hoy aquí con nosotros. Ellos son el doctor Rafael Rentería Satarain, el profesor y licenciado Oscar Loza Ochoa. Va a estar presente también el doctor Eduardo René Fernández González, y va a trabajar con nosotros como moderadora la doctora Patricia González Rodríguez. Hace ya 56 años que el pueblo de Cuba decidió poner en sus propias manos su presente en aquel año y su futuro hoy. Decidió dar fin a un pasado colonial de opresión y barbarie. Por la fuerza echó del gobierno y del país a una cruel dictadura militar respaldada por el imperio norteamericano. La entrada a la ciudad de La Habana del ejército rebelde y la fuga del dictador Fulgencio Batista la madrugada del 1 de enero de 1959 significó el triunfo de la revolución cubana. Mucha sangre, muchas muertes, muchos detenidos, torturados, exiliados, desterrados, mucho sufrimiento tuvo lugar a lo largo de esos años para que el pueblo cubano lograra librarse de las cadenas del oprobio y de la dominación imperial. Había triunfado aquel pequeño grupo de 82 revolucionarios cubanos, integrantes del movimiento 26 de julio, que habían partido un 25 de noviembre de 1953 desde Santiago de la Peña, en Tuxpan, Veracruz, desde las costas mexicanas, a bordo del yate Grana. Habían sido diezmados a su llegada a las costas de oriente de Cuba el 2 de diciembre de 1956. Héroe o mártir en 1956, había dicho Fidel Castro. Si el cuadro no me falla, refiriéndose a Antonio del Conde, salgo. Si salgo, llego. Si llego y duro 72 horas, triunfo, había agregado. Fidel había llegado y había durado más de 72 horas. Se habían multiplicado, habían crecido, habían triunfado. De viajes como este no se regresa, o se regresa con la tiranía descabezada a los pies, había escrito el 7 de julio de 1955 en su carta de despedida de Cuba. Pasados los 56 años rendimos homenaje, recordando como propios los nombres de José Martí, prócer de la patria cubana, Fran País, Abel Yaide Santa María, Camilo Cienfuegos, Celia Sánchez, Vilma Espín, Ernesto Che Guevara y muchos otros más, unos muertos y otros vivos. Desde luego a Raúl y Fidel Castro, la más grande, admirada, respetada y querida personalidad de la historia de Cuba. Desde 1891, Martí lo había señalado, ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia. La segunda declaración de La Habana, del 4 de febrero de 1961, señaló: ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia. Contra Cuba se ha lanzado a lo largo de estos 56 años la más feroz campaña de desprestigio desde lo más profundo de las entrañas del imperio. Una campaña mediática, militar, política, diplomática, económica, bacteriológica para destruir su revolución y los logros. No lo lograron y hoy más que nunca estamos convencidos que no lo lograrán, porque la revolución no solo ha logrado impresionantes avances en materia educativa, deportiva, salud, etc., sino que conquistó algo menos tangible, pero de mayor importancia emocional. Le dio al pueblo de Cuba dignidad.
El 19 de octubre de 1960, el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, declaró el embargo contra la isla. El 3 de enero del 61, Estados Unidos rompe unilateralmente relaciones con Cuba y como respuesta a la declaración del carácter socialista de la revolución, se produjo el intento de invasión a Cuba por Bahía de Cochinos, en Playa Girón, de parte de un ejército de mercenarios cubanos. La caída del campo socialista en los años 90 les trajo mayor sufrimiento y calamidades. Se echa a andar el programa especial del cual, con todos los costos humanos principalmente, salió avante. Más de 50 años de agobio, penalidades y sufrimiento han padecido los cubanos hasta la fecha. Este 17 de diciembre pasado del 2014, el presidente de Cuba, Raúl Castro, desde La Habana, y el de Estados Unidos, Barack Obama, desde la Casa Blanca en Washington, anunciaron el reinicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países, Cuba y Estados Unidos. Por voz del presidente Obama, el gobierno norteamericano tuvo que reconocer su fracaso en el intento de aislar a Cuba del resto del mundo. Lo que en realidad había ocurrido era que el aislado había resultado ser los Estados Unidos. Esta política está obsoleta, dijo. Todos somos americanos, agregó en español. ¿Cuáles son las nuevas circunstancias? ¿Cuáles son los nuevos elementos, los nuevos temas? ¿Cuáles son los nuevos riesgos y las perspectivas de Cuba? Este es el tema de la mesa redonda de hoy. Dejo la conducción de la mesa a la doctora Patricia González Rodríguez, de quien me voy a permitir hacer una breve presentación de su currículum. La doctora Patricia González Rodríguez es licenciada en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cursó la maestría y doctorado en Sociología en el año 2000 y obtuvo el grado de doctor en Sociología con mención honorífica de la Facultad de Ciencias Sociales. Esto ocurrió en el 2000. Ella ha sido profesora a tiempo completo en la Escuela de Trabajo Social, en la Preparatoria Central Diurna, Nocturna y Hermano Flores Vagón de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente es profesora investigadora a tiempo completo titular C, adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Voy a leer un poquito nomás. Ella ha cubierto instancias en las universidades de Málaga, España, y en Burdeos, Francia. Su especialización ha sido la sociología del trabajo, estudios de género y participación política, diagnósticos y procesos participativos, políticas públicas y movimientos sociales. Dentro de sus investigaciones encontramos el estudio sobre la situación de las mujeres jefas de familia en el estado de Sinaloa y propuestas de políticas públicas para el sector, proyecto financiado por el Fondo Mixto Conacid Gobierno en el estado de Sinaloa. Las transformaciones del mundo del trabajo en el siglo XXI y sus efectos en Sinaloa 2005-2010, estudio empírico de la diferenciación de los roles de hombres y mujeres sinaloenses frente a los cambios del mundo laboral, proyecto financiado por el Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación Profasi UAS 2009. Ha publicado también las relaciones colectivas en la propuesta de reforma del PAN a la Ley Federal del Trabajo, en el libro La legislación laboral, el debate de una propuesta. También conflictividad laboral en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el libro Desafíos de la Universidad Pública, el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa. También conflictividad laboral en la Universidad Autónoma de Sinaloa, es un libro del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UAS. Bien, así resumidamente el currículum de la doctora Francisca Patricia González Rodríguez, a quien le dejo la conducción de la mesa. Pues muchas gracias, Raúl Pérez Arroyo, profesor también de nuestra universidad, jefe de editorial de la cuestión editorial aquí en la UAS, y un compañero comprometido como ustedes lo vieron, con este panorama y este contexto que nos dio del tema que hoy vamos a abordar. Entonces yo voy a, sin más trámite, agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, alumnos, veo alumnos de todos los grados, me da mucho gusto, alumnos míos, exalumnos, y me da gusto que estén
con este interés a mis colegas profesores, por supuesto, y a todos los compañeros que hoy nos acompañan universitarios, todos amigos, viejos amigos de la izquierda. Muchas gracias por su presencia. Bueno, sin más trámite, yo les invito a que estemos muy atentos a lo que vamos a escuchar. Son diferentes miradas de lo que hoy es el tema actual de la actualidad de Cuba, sus retos y sus perspectivas de frente a este anuncio del 17 de diciembre de 2014 del restablecimiento de las relaciones económicas, comerciales y diplomáticas con Cuba, que padeció un bloqueo, como ya lo dijo mi compañero, por más de 50 años. Va a iniciar, les decía, el doctor Rafael Rentería Sataray. Él es doctor por nuestra facultad, por nuestro programa de doctorado en Ciencias Sociales, es licenciado en Economía por esta Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Economía por la Universidad Nacional, la UNAM, y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su desempeño data de hace más de 35 años como docente en esta facultad, como titular en los cursos de Estadística, Investigación de Operaciones, Contabilidad Nacional y Ingeniería Económica. Es autor de capítulos del libro Desarrollo Económico Local, una aplicación en la economía sinaloense, diversos artículos publicados en revistas especializadas y comunicaciones presentadas en eventos nacionales e internacionales. Él también ha realizado estancias en países como España, entre otros, estancias académicas con colegas sobre los temas que él domina. Ha ocupado cargos en la administración de la Escuela de Economía. Actualmente es el coordinador de la maestría en Ciencias Económicas y Sociales, programa de nuestra facultad de posgrado que está reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Bueno, sin más, dejo al doctor Rentería para que nos haga su presentación. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a quienes se tomaron la atención de venir aquí con nosotros a platicar un rato. En este caso hay una especie de mezcla generacional que impide, pues, partir de una plataforma que no sea común. Muchos de nosotros somos veteranos de la posguerra, mientras que otros han visto más con menos cercanía a lo que ahora nos ocupa, ¿no? En esa lógica y con la intención de ponernos a todos más o menos en contexto, pues el compañero Raúl Pérez Arroyo ya hizo una semblanza de lo que ha sido la trayectoria de Cuba en un plano general. Entonces yo voy a contribuir un poco a que esa plataforma común que nos permita luego entender lo que mis compañeros de la mesa van a exponer. Entonces en esa idea participo en esta mañana. Hablamos de fechas claves en la historia reciente de Cuba. Con esto me refiero a los últimos 60 años. En principio hay que pensar que Cuba tiene, no sé si la misma cantidad de defensores que de detractores. Es decir, Cuba es un país que se presta mucho a la polémica por características muy particulares. Es un estado socialista, algo que para nosotros era más o menos común, conocido en los 60s y los 70s. Dejó de serlo de tal modo que se ha convertido en una isla, no solamente en términos geográficos, sino en términos también políticos e ideológicos. Nadie va a escuchar, por ejemplo, que se hable tan ardorosamente de Bolivia en favor o en contra, o de Uruguay o de Argentina, pero Cuba concita esa polémica que se extiende a nivel internacional. No estoy seguro si en todo el mundo, porque no está en todo el mundo, pero sí creo que es un tema de polémica en muchas regiones del mundo. Como decía Raúl Pérez Arroyo, el 1 de enero del 61 fue que Fidel y sus compañeros, digamos que asaltaron el cielo, y no tardó Estados Unidos en ponerse en contra de la dinámica que está adquiriendo esta toma del poder por parte de quienes encabezaban, pues, la lucha revolucionaria del 56 al 59.
y eso obligó, como hacíamos antes, una ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Estados Unidos de modo unilateral, que significó obviamente el inicio de una larga cadena de dificultades que ha tenido que enfrentar este país para seguir adelante en ese proceso de cambio de modelo económico. Durante la etapa del bloqueo estadounidense, en su primera fase, el apoyo principal para la economía cubana provino de la Unión Soviética, de la entonces Unión Soviética y de otros países del bloque socialista. Eso le permitió a Cuba, por ejemplo, exportar azúcar a un precio preferencial, le permitió importar petróleo a un precio también preferencial, es decir, vendía azúcar cara y compraba petróleo barato. Igualmente obtenía créditos también baratos. Eso generó condiciones muy propicias para el desarrollo de la economía cubana. Sin embargo, hay que hablar también de equivocaciones y de errores. Esta etapa de apoyo para Cuba por parte del bloque socialista no se tradujo en una consolidación de un sistema económico que pudiera ser después autosostenible, de modo tal que cuando se derrumba el bloque soviético hacia 1991, Cuba se encontró sin asideros. Sin embargo, vista la pervivencia del sistema en Cuba, vista la pervivencia de Cuba como país independiente, vale la pena recalcar ese hecho. Se derrumbó el bloque socialista, Cuba persiste, ¿no? Lo que da cuenta también de la certeza de la frase de Obama, en el sentido de que esta etapa de bloqueo, de embargo económico, ha demostrado que ha sido un fracaso. O sea, Cuba persiste, pues, a pesar de todo este conjunto de dificultades. El derrumbe del socialismo en la mayoría de los países del mundo generó obviamente una etapa de dificultades graves para Cuba, de tal modo que se instauró lo que se llamó periodo especial, un periodo especial que significó un aumento de las restricciones que ya había para el consumo, para la obtención de satisfactores que permitieran mantener un nivel de vida digno en la isla. Se sobrevivió y luego apareció entonces ahí como esquema de salvación la apertura de la isla a la inversión extranjera, al turismo y a la entrada de remesas de los cubanos residentes fuera de Cuba. Estos elementos de salvación entonces permitieron una etapa de alivio para la economía cubana, que se reforzaron posteriormente con un conjunto de medidas que permitieron justamente abrir ciertas áreas de la economía que en su mayoría estaban en manos del Estado, para que la sociedad, digamos, ampliara su abanico de oportunidades en materia de actividad económica y en materia de consecución de satisfactores, ¿no? De bienes de consumo que principalmente han sido sistemáticamente escasos en el país. En 2006, Fidel Castro abandona transitoriamente el gobierno de la República de Cuba, que es su nombre oficial, y esta etapa es cubierta por Raúl Castro, que se vuelve finalmente permanente, de tal modo que hacia 2007 definitivamente Raúl es nombrado presidente de la República de Cuba, a partir de lo cual se inicia una serie de transformaciones tendientes a flexibilizar el modelo y el esquema económico de Cuba, permitiendo la actividad privada en pequeña escala, permitiendo en los viajes con fines turísticos por parte de los cubanos hacia el exterior, y este proceso genera un alivio, si bien se puede decir que en escala menor. Desde 2008 Obama ya había adelantado el hecho de que el bloqueo económico que sufrió Cuba durante más de 50 años había sido un fracaso. Y si es un fracaso, entonces resulta que se vale la lectura inversa, es un triunfo, ¿sí? Es un triunfo del régimen cubano,
que a pesar de todas las dificultades que implica trabajar en un entorno internacional tan desfavorable, ha conseguido persistir. Hoy en Cuba vale la pena destacar de ella algunos indicadores que nos van a sonar sorprendentes, sobre todo cuando visitamos Cuba, particularmente cuando visitamos este país. Hay una especie de percepción, de deterioro que tiene mucho de aparente si nosotros no tenemos a cifras que no son provenientes precisamente de organismos afines al proyecto cubano. Yo les doy algunos datos al respecto. La tasa de mortalidad infantil en Cuba, por ejemplo, es similar a la de Estados Unidos, es la misma. La esperanza de vida en Cuba es similar a la esperanza de vida en Europa, por ejemplo. El índice de desarrollo humano en Cuba es el número 44 de 187 países del mundo. El número 44 tal vez no lo diga mucho, pero es el segundo de Latinoamérica. Solamente Chile lo supera en Latinoamérica. Y a nivel continental, a nivel de América del Norte en su conjunto, Cuba es superado entonces por Canadá, por Estados Unidos y por Chile, nada más. O sea, a nivel continental, Cuba ocupa el cuarto lugar en índice de desarrollo humano. Como dato referencial, México está en el lugar 71. ¿Sí? Esos son datos que no provienen de organismos defensores de la Revolución Cubana, son datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo. En términos de ingreso per cápita o producto per cápita, sí es un dato que manifiesta la pobreza de un país como Cuba. Es alrededor de $7.500 anuales contra 15.000, por ejemplo, que en promedio se tienen en México, contra 52.000 que en promedio se tienen en Estados Unidos. Es un dato indicador de pobreza, efectivamente, ¿no? Pero también hay que pensar siempre en una especie de mentalización de cuestiones que a nosotros nos parecen impensables. Cuando las tropas soviéticas avanzaban hacia la recuperación de Europa al final de la Guerra Mundial, algo que les sorprendía particularmente a estas tropas era que las fábricas, las empresas, enormes empresas, fueran de propiedad privada. O sea, para ellos estaba suficientemente imbuido, internalizado el hecho de que la propiedad de ese tamaño tendría que ser pública. Entonces, nosotros razonamos muchas veces al revés. Sin embargo, los que me acompañan en términos de corte generacional, también tenemos ciertos pruritos al respecto. Por ejemplo, Pemex, para nosotros era impensable que Pemex fuera una empresa privada. No podíamos pensar más que en Pemex como una empresa pública. Ahora estas cuestiones han cambiado. En el caso de Cuba, a ellos es impensable que la salud, la educación y la vivienda sean privadas. No se imaginan que eso tenga un costo económico. Eso es parte de su vida, es parte de su cotidianidad, y eso es un conjunto de elementos que los cubanos definitivamente no están dispuestos a perder. El hecho de que Obama haya decidido en negociaciones, de luego con personas del gobierno de Cuba, restablecer relaciones diplomáticas, es apenas un primer paso. Es decir, no es un paso que ha significado ya el fin del bloqueo económico, ¿sí? Es un paso que apunta hacia allá tal vez, pero que está lleno de detractores en Estados Unidos y de desconfianza en Cuba, que hace pensar en términos de esperanzas y de augurios. Algunos de nosotros esperamos que el fin del bloqueo ponga fin a la dificultad que ha atravesado Cuba a lo largo de estos 60 años. Otros esperarán que el fin del bloqueo signifique el derrumbe definitivo del régimen socialista. Eso no podemos evitarlo, ¿no? Porque finalmente estamos a la expectativa en ese sentido. Pues no hay elementos suficientes para decir que el fin del bloqueo va a significar una u otra de las dos opciones que se abren hacia adelante. Por lo pronto ha aumentado el flujo de remesas como consecuencia directa. Se espera que aumente el flujo de remesas. Ha abierto la posibilidad de que norteamericanos visiten la isla, si bien todavía no con fines turísticos, sino con fines de
académicos, religiosos, diplomáticos, otro tipo de actividades que no tengan que ver todavía directamente con el turismo. Obviamente el flujo de norteamericanos hacia la isla, cuando se masifique, significará también una oportunidad, pero también un riesgo, ¿no? Todos esos son componentes que nos permiten a nosotros ahora tener un contexto. Hay, desde luego, a lo largo de toda esta historia, más de un responsable de una situación de pobreza en Cuba. Desde luego no podemos atribuirle todo al bloqueo económico. Hay un conjunto de puntos negros ahí, de equivocaciones. Un profesor de la Universidad de Matanzas, que es un defensor ardiente de la Revolución Cubana, pasó una vez el dedo así por un escritorio ahí en la universidad, y negro, de polvo, ¿no? Mira, me dijo, esto no es bloqueo, la gente no quiere trabajarse, entonces hay que obligar a la gente a trabajar. Pero justo con eso, los errores de la conducción económica de luego han significado también atraso en el proceso de transformación, de evolución económica del país. Sin embargo, como admirador de la revolución cubana que soy, como admirador del proceso que ha significado esa dignidad siempre inalterable frente al acoso permanente que he sufrido, me hace, en cierto modo, inhibirme en cuanto al señalamiento de los errores. Creo que el asunto de los derechos humanos, el asunto de los errores económicos, habremos de comentarlo cuando entremos a la etapa de preguntas, o seguramente mis compañeros de la mesa también harán referencia a ellos. Lo dejo aquí y les agradezco la atención. Pues muchas gracias, Rafael. Nos has abierto muchas más dudas y eso está bien, ¿no? Que aquí que venimos justamente porque hay muchas especulaciones y dudas con respecto a este anuncio, y seguramente tenemos preguntas que les voy a pedir que las vayan anotando y pensando. Disculpo al doctor Rentería porque nos anunció que tiene que terminar ese compromiso en la maestría, pero regresa para la discusión, para las preguntas. Dice que no se crean que no les va a responder preguntas, va a regresar justo para que les aclaren las dudas que tengan. Voy a presentar, damos la bienvenida a la llegada de nuestro tercer ponente, que es el doctor Eduardo René Fernández González. Doctor Eduardo, bienvenido a nuestra mesa. Él va a participar enseguida de el profesor licenciado en Economía, Óscar Rosa Ochoa. Voy a dar muy brevemente los datos curriculares para no perder justamente el hilo de lo que estamos ya entrados ahora en la materia. El profesor Óscar Rosa Ochoa, estudió licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Sinaloa, cursó diplomados en Derechos Humanos y Ciencias de la Educación, coordinó actividades de solidaridad con los presos políticos en Sinaloa del 72 al 76, fue miembro fundador del Frente Nacional contra la Represión, que encabezó la lucha por la amnistía a los presos políticos y perseguidos, exiliados y desaparecidos políticos en los años 70 y 80 en el país. Ha sido impulsor y miembro fundador de la primera Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, miembro fundador de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en 1983. Es profesor de hace más también de 37 años aquí. Yo lo conocí cuando era director de la escuela preparatoria. ¿Era estudiante cuando era? No, él era el director y yo entré como profesora. Entonces un poquito los años no eran mucho de diferencia, pero él era el director, yo entré como profesora. Él es profesor de las materias de historia de México, de estructura económica y social, ha sido director de la preparatoria Emiliano Zapata, de la preparatoria diurna central, conferencista invitado por las universidades de San Diego, Riverside, La Joya de Los Ángeles, así como las comunidades chicanas de Los Ángeles, Pasadena, San Diego. O sea que ha estado mucho en Estados Unidos, ¿no? Seguramente conoce bastante. Conferencista y organizador de talleres sobre el tema de derechos humanos en la Escuela de Derecho, Trabajo Social,
en casi todas las escuelas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha sido invitado por el Departamento de los Estados Unidos otra vez por un programa especial relacionado con el tema de derechos humanos. Ha sido editorialista y tiene ensayos publicados en el Nacional, en Universal. Ha colaborado en la revista sindical Suma, es coautor de varios libros sobre justicia y seguridad pública. También fue presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa en 1990, reconocimiento otorgado por la UAS, el IMSS, el ISSSTE, el DIFOCUR, con motivo del 36 aniversario del periódico El Sol de Sinaloa, y ha participado también en el foro El México que queremos, retos y propuestas con la ponencia Seguridad Ciudadana, preocupación y reto de hoy, participante en el primer Congreso Internacional de Derechos Ciudadanos en La Habana, Cuba, en octubre de 1995. Ha sido ponente, es autor de varios libros, les voy a decir solamente uno de los últimos, el Ombudsman en su bicentenario, editado por el Ayuntamiento de Culiacán en el 2009. Ha sido regidor del Ayuntamiento de Culiacán 2008-2010, autor de, les decía, de diversos libros. Uno que me gusta mucho, Crónica de un sepelio y otros cuentos, editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa en 2005. Dejo con ustedes al profesor y amigo Óscar Loza Ochoa, a quien seguramente nos va a dar el tema, ampliar más el panorama del tema. Gracias. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Los agradezco también a la Universidad Autónoma de Sinaloa y a mi escuela, la Escuela de Economía, que hayan abierto las puertas para esta mesa redonda. Maestra Patti, y ese currículum se lo pasó a CISEN, ¿no? Perdón. Bien. Luego del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, se jugó en las redes sociales un supuesto diálogo entre el Che y Fidel en la coyuntura del rompimiento de dichas relaciones allá por 1961. ¿Cuándo volveremos a tener relaciones diplomáticas con los yanquis?, habría dicho el condottieri argentino. Cuando un negro sea presidente de Estados Unidos y el Papa sea argentino, contestó el jefe de la Revolución Cubana. Este meme viral al menos resulta muy simpático en la coyuntura que se abre con el restablecimiento de relaciones y por el papel jugado y reconocido por las partes del Papa Francisco. Para mi generación, que creció y se formó tan cerca de la Revolución Cubana, que a través de la radio, cuando la prensa escrita no jugaba o no llegaba a los pueblos chicos en este país, se enteró de las nacionalizaciones, de la invasión a Bahía de Cochinos, Playa Girón, de las crisis de los misiles, del embargo económico y del aislamiento diplomático a través de la OEA, y que en los últimos años habíamos observado las resoluciones casi unánimes de la ONU condenando el bloqueo económico promovido por Estados Unidos, y el caso de los 5 cubanos presos en Estados Unidos, los llamados Miami Five: Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González. Con todo ello, creímos que el asunto cobraría aún otras 2 o 3 décadas para resolverse. Pero entreabierta apenas la puerta de normalización de relaciones y frente al mundo de cosas por hacer en este vasto campo, diríamos junto al autor del Hombre que amaba a los perros, que el asunto se bulle entre la incertidumbre y la esperanza, y que el camino tampoco será fácil. Leonardo Padura también dijo: para los cubanos era como que estábamos despertando de una interminable pesadilla. Y yo pregunto, ¿acaso para el resto de los latinoamericanos fue diferente? Aurelio Alonso ha considerado que la importancia del restablecimiento de relaciones no puede entenderse si se pasa por alto que el centro de poder las interrumpió unilateralmente
como repudio al proyecto revolucionario, y que al cabo de más de 50 años de agresividad sostenida, se ha visto obligado a hacerlo sin imponer condiciones. El hecho no tiene precedentes en América, pero no dejemos de observar que puede afectar negativamente a los esfuerzos actuales de Venezuela, que pretende espantar los fantasmas imperiales que se han enamorado de sus crecidas reservas de petróleo, que rondan el 18% del total de reservas mundiales, de acuerdo a la prospección de 2012. No faltan quienes plantean que a la hora de continuar la agenda obligada, Cuba tiene como coordenadas la dignidad y la igualdad en el trato, y que la nueva actitud de Estados Unidos se ha debido al deterioro sufrido por su posición ante los cambios de América Latina. Lo que busca, se dice, es un reacomodo en sus relaciones, lo que mejora la situación y proyección de Cuba. Las nuevas condiciones llevarán a la patria de Martí y de Alejo Carpentier que reciba un trato al menos igual que el resto de las naciones de parte de los países que dominan la escena mundial. Coincido con Carlos Saladrigas en el sentido de que la relación bilateral, que descansó en la enemistad y confrontación, era ya insostenible y que deja mal parados a quienes quieran continuarlas desde ambos territorios. Para Cuba, el momento no ha podido ser mejor y le ofrece gran ventaja de oportunidades. Dice Saladrigas que en otras cosas pone el dedo en la llaga. La economía cubana, a pesar de las reformas implementadas hasta ahora, no levanta, debido principalmente a la insuficiencia del alcance y la envergadura de las reformas. Un sistema económico que no funciona se cambia, no se repara. Esto sin duda es el debate interno en la Cuba de hoy, y lo observamos participando indirectamente con cierto dolor al ver que los errores y tropiezos de un modelo de economía socialista al que muchos miramos con esperanza, que hay que darle el último empujón al embargo económico, ni dudarlo, que deben impulsarse los canales para acceder a las instituciones financieras internacionales y de paso incluir en la próxima ronda de pláticas con el imperio el asunto de las nacionalizaciones que hizo la revolución, es una cosa que no entraba en nuestros cálculos. Serán los tragos amargos de los cubanos. ¿Y sobre qué reglas concretas se recibirán los préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional? ¿Las que imponen ellos? Las cosas no serán fáciles. Con una Venezuela en apuros por la caída de precios del petróleo, la ayuda a la cuna de Guillermo Cabrera Infante disminuye. Con los republicanos dominando las dos cámaras en Estados Unidos, las elecciones del 2016 se vuelven un dolor de cabeza. El especialista Esteban Morales llama la atención sobre una política de Estados Unidos que cambia de métodos, pero no de objetivos. El embargo es manejado a la espera de cómo Cuba responde a los intereses de Estados Unidos en otros temas. Y un tema que pone los pelos de punta es el de derechos humanos, tan vilipendiado por los Estados Unidos, pero usado como un arma eficaz para sancionar a otros, y agenda en la que Cuba no contempló en el pasado que ojos ajenos observaran y criticaran en este terreno. Celebro que las puertas para el entendimiento entre Estados Unidos y Cuba comiencen a abrirse. Soy de los convencidos en defender los logros y la dignidad de la revolución cubana. Demasiado contundentes son los alcances en materia de salud, educación, deporte y la solidaridad militante con todas las causas y gentes necesitadas del mundo. Pero no quiero quedarme con la preocupación que Padura ha expresado ante la nueva situación. La brecha entre los que trabajan para el sector privado y los que lo hacen para entidades estatales y gubernamentales se puede ampliar. No creo que no se pueda superar el trauma social y económico que significará la llegada de turistas gringos, pero me preocupa profundamente que las diferencias a las que se refiere el autor de Vientos de Cuaresma se agranden y el retroceso hacia una sociedad tan desigual como la nuestra se esté forjando en esos tímidos pasos de reforma económica que de origen trastocan el modelo económico y social
que generó la revolución que triunfó el 1 de enero de 1959 y a la que muchos hemos dedicado largos desvelos y activismo de esperanza ligados al destino de nuestro país. Frente a los retos que abre el restablecimiento de relaciones, los versos que Nicolás Guillén trazó en Puente quizá nos ayuden a entender hoy plenamente lo que Cuba ha forjado como proyecto. ¿Lejos? Hay un arco tendido que hace viajar la flecha de tu voz. ¿Alto? Hay un ala que rema recta hacia el sol, de polo a polo a una secreta información. ¿Qué más? Estar alerta para el duro remar y toda el alma abierta de par en par. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta bella pieza de Nicolás Guillén que nos regala en su presentación el profesor Oscar Loza. Y voy a pedir, voy a pedir que estemos atentos porque estamos con nuestro último ponente, no por último, es nuestro invitado también, el doctor Eduardo René Fernández González. Él fue Premio Sinaloa de Ciencia y Tecnología en el año 2008. Es licenciado en Física por la Universidad de La Habana, Cuba, en 1974, especialista en microelectrónica por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría de Cuba, en 1980, doctor en Ciencias Técnicas por la Universidad Técnica de Poznań en Polonia en 1987, profesor investigador de tiempo completo titular C de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es profesor del Instituto Pedagógico, fue 74-77 en el Departamento de Matemáticas, 78-81, investigador en el Centro de Investigaciones Microelectrónicas en el 81 al 84, también director del Grupo de Investigaciones Técnicas, fundador, director del Grupo de Ayuda a Decisión de la Facultad de Ingeniería Industrial del 89-98 y es también fue coordinador de posgrado de Ciencias de la Computación en la UAS, director del Grupo de Modelos de Sistemas y Apoyo, director del Grupo Académico Consolidado Sistemas de Apoyo, profesor con perfil PROMED, autor principal y miembro del Comité para Elaboración de 47 planes y programas de estudio, de licenciatura, diplomado, maestría y doctorado desde el 83, o evaluador nacional de proyectos de investigación del CONACYT, revisor de revistas internacionales indexadas de Europa, de Estados Unidos, líder de la consolidación de grupos académicos de Cuba del 82 al 89, en México del 2001, miembro del claustro del doctorado de la UNAM, del Consejo de Investigación y Posgrado del 2005 al 2008, y es responsable de proyectos de investigación, tiene más de cerca de 50 artículos científicos en revistas arbitradas, con capítulos de libros también, y repito, en el año 2008 fue Premio Sinaloa de Ciencia y Tecnología otorgado por el gobierno del estado de Sinaloa. Es un gusto tener al doctor René Fernández González con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Patricia, y de veras agradezco a los presentes su presencia, agradezco a los ponentes que me antecedieron sus palabras. Realmente me siento impresionado por el nivel de dominio de la problemática cubana que ambos mostraron. Me siento también halagado por la presencia de todos. Creo que eso es un síntoma del afecto, el cariño que sienten por mi país, y por supuesto eso me halaga considerablemente. Lamento quizás haber subestimado un poco la importancia de este evento. No me preparé adecuadamente, no traigo una ponencia así como los que me precedieron. Sí les puedo platicar, por supuesto, algo de una problemática que conozco muy bien,
y tal vez pueda ser para ustedes interesantes algunas de las reflexiones que les puedo dar aquí. Ciertamente lo que aconteció el 17 de diciembre pasado fue un acontecimiento que muchos en Cuba y fuera de Cuba consideran histórico. De hecho, no sé si ustedes están al tanto que el 17 de diciembre es el día que los cubanos conmemoran a uno de los santos, la santoral más importante de la santoral cubana, que es llamado San Lázaro. Yo personalmente no soy afín a ese tipo de creencias, pero en mi país está muy difundida. Bueno, no se puede comparar exactamente, pero si hubiera el equivalente de la Virgen de Guadalupe en Cuba, sería la Virgen de la Caridad del Cobre en primer lugar y San Lázaro en segundo lugar. Es un santo muy importante. Son numerosas las promesas que los creyentes le hacen a San Lázaro. Se hacen procesiones similares a las que aquí vemos en la Guadalupana en honor a San Lázaro. Y los 17 de diciembre siempre han sido en Cuba, durante toda la vida, han sido una fecha de celebración para los religiosos. Y fue una casualidad, la verdad, interesante que fuera el 17 de diciembre precisamente el anuncio que al mismo tiempo hicieron Obama y Raúl Castro. Este anuncio suscitó una enorme conmoción en la sociedad cubana. Y me atrevo a decir que también en la comunidad cubana que vive fuera de Cuba, en particular la que se asienta en los Estados Unidos de Norteamérica. La conmoción fue enorme, sencillamente. Para los cubanos que viven en la isla, en su gran mayoría, la noticia fue acogida con mucha alegría. De hecho, con mucha esperanza, quizás más de la que en realidad debería tenerse. Se ven en imágenes que son totalmente inéditas en Cuba, de gente vestidos con ropa con la bandera norteamericana. O sea, eso es algo que no se había visto nunca, sencillamente. Eso es algo inédito. Y a partir del 17 de diciembre empezó a suceder eso. Demuestra, por una parte, sin duda, una apertura del gobierno, porque un mes antes hubiera sido impensable. Y también demuestra quizás una apertura de las mentes de muchos cubanos. Es sin duda muy interesante, pero yo pienso que hay probablemente más optimismo de lo que realmente el asunto nos autoriza a tener. Considero que el problema histórico que existe entre ambos países, primero debemos entender que es histórico, o sea, no es solo producto de la Revolución Cubana. La relación, el intento de dominación del imperialismo norteamericano sobre la nación cubana es viejo. Voy a hacer muy brevemente el recuento que desde 1868, cuando Cuba todavía no era libre, todavía no era colonia de España, ya hubo algunos intentos de los gobiernos norteamericanos de comprar a Cuba. En 1868, el periodo de la primera guerra de independencia cubana. Posteriormente, ustedes saben, en 1898, ya al final de la guerra de independencia cubana, los norteamericanos, con el pretexto del hundimiento del acorazado Maine, pues se involucraron en la guerra, que en ese momento era la guerra de independencia cubana, y entraron con toda su fuerza en esa guerra y prácticamente la decidieron en pocos meses. Y se produjo la independencia formal de la nación cubana, pero con una enmienda en la Constitución impuesta por los Estados Unidos, se llamó la enmienda Platt. Esa enmienda autorizaba la intervención norteamericana en los asuntos de Cuba, incluso la intervención militar estaba autorizada por la enmienda Platt. De hecho, esa intervención militar se efectuó dos veces, en 1908 y 1910, perdón, 1908 y 1909. Los norteamericanos intervinieron dos veces para, digamos, poner orden, entre comillas, en la situación política que había en la isla. Hicieron uso del derecho que le confería la enmienda. También en ese momento se pactó, en esa misma enmienda se pactó la cesión
de estaciones carboneras en bahías, y eso dio lugar a lo que fue posteriormente, que es todavía la base naval de Guantánamo, que es uno de los temas que va a estar en discusión en el proceso de normalización. Durante todo el periodo hasta 1933-1934 la enmienda Platt estuvo vigente. En 1934 los movimientos sociales de protesta del pueblo cubano lograron que la enmienda Platt fuera abolida. Se abolió la enmienda Platt, pero de todas formas la presencia y la influencia de Norteamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica dentro de la política cubana fue grande. De hecho, hasta el régimen de Batista, la influencia norteamericana seguía siendo grande. El embajador norteamericano en Cuba era un personaje muy influyente, realmente muy influyente, más influyente que la mayoría de los políticos cubanos. Entonces, bueno, sucedió la revolución. Ustedes conocen ya la historia de la revolución. Los ponentes que me antecedieron han mencionado algunos aspectos centrales de la historia revolucionaria. Pero entonces podemos ver que la confrontación, llamemos así, entre las ansias de dominación norteamericana y los deseos de independencia del pueblo cubano, esa contradicción proviene de hace más de 100 años, probablemente casi hace 150 años. Entonces no es un asunto menor. Después de la revolución, cuando la revolución cubana se inmiscuye dentro de la Guerra Fría y se toma partido por las potencias del campo socialista, en particular por la Unión Soviética, pues esa contradicción entre Cuba y Estados Unidos se agudizó al extremo. Todos conocen la crisis de los proyectiles de 1962, conocen el embargo o el bloqueo y todas las acciones de hostilidad que el gobierno norteamericano desarrolló contra Cuba durante todos estos años. Después de la caída del campo socialista, a partir de 1991, cuando virtualmente termina la Guerra Fría, las relaciones de Estados Unidos con sus antiguos oponentes, Rusia, etcétera, mejoran considerablemente, incluso con China. Pues la situación que había con Cuba se convierte en una, como le dicen, en un vestigio, en un dinosaurio de la Guerra Fría. O sea, no tenía sentido ya a la altura del año 2000 que los Estados Unidos pactaban de manera perfecta, se relacionaban de manera perfecta con países que antes habían sido enemigos casi de confrontación mortal, pues seguían extendiendo esa animadversión contra el gobierno cubano, que si bien seguía siendo de facto el mismo que el de la época de la Guerra Fría, pero ya las condiciones eran distintas. Y desde ese momento, desde los principios de los años 2000, hay numerosas voces en los Estados Unidos, no solo en el pueblo, sino también en algunos personajes del Congreso, que empezaron a plantear la necesidad de una apertura respecto a Cuba. A la altura de 2006-2007 hay algunas declaraciones de congresistas norteamericanos que plantearon su preocupación porque Cuba estaba aprendiendo a vivir sin los Estados Unidos. De hecho, Cuba diversificaba sus relaciones con todo el mundo, menos con Estados Unidos, y los norteamericanos empezaron a tener miedo de quedarse fuera de un pastel que veían que en ese momento tal vez el pastel no existía, pero que iba a existir en el futuro. Y eso propició tendencias en políticos y en productores, sectores de la economía norteamericana a mejorar las relaciones con Cuba. De hecho, a pesar de todas las restricciones del bloqueo, esas relaciones económicas se habían ido mejorando desde comienzos de los años 2000. Y por algunas exenciones ejecutivas que se hacían, Cuba podía comprar determinadas mercancías en Estados Unidos, poco, a un nivel bajo y pagando cash. Eso, por supuesto, una gran limitación, pero sí se podía hacer bajo ciertas exenciones que el Ejecutivo norteamericano autorizaba. Desde que Obama toma el poder en 2008, empezaron a haber ciertos gestos favorables en la relación con Cuba. Y aunque esto la verdad nos sorprendió a todos, lo que pasó el 17 de diciembre pasado, fue una sorpresa incluso para los políticos norteamericanos de derecha,
la verdad es que bien mirado, desde el mismo 2008 ya había habido algunos planteamientos del presidente Obama donde él decía claramente que él veía inoperante la actitud histórica norteamericana con respecto a Cuba. De manera que, si se mira bien, no tendríamos por qué sorprendernos tanto del resultado de estas conversaciones que se mantuvieron en un secreto estricto durante más de un año. ¿Qué intenciones son las que llevan al gobierno de Estados Unidos a dar este paso? Yo creo que debemos analizar las dos partes, las dos caras. Bueno, una es no quedarse fuera. Muchos apuestan a que en el futuro Cuba va a ser un mercado de cierta significación, un mercado de 11 millones de habitantes que en este momento está muy deprimido porque realmente el pueblo cubano no tiene capacidad económica para realmente ser un mercado significativo, pero en la perspectiva de una apertura, de un desarrollo económico, eso puede cambiar en un plazo de 5 o 10 años, puede cambiar bastante radicalmente. Entonces la posibilidad de tener un mercado a 90 millas, un mercado prácticamente virgen, pues no es cosa menor, por una parte. Por otra, y quizás sea lo más importante, está el hecho que ya se mencionó aquí por otro ponente, la necesidad norteamericana de mejorar sus relaciones con América Latina, bastante deterioradas, y donde uno de los puntos de conflicto más importantes era el continuo cerco norteamericano hacia Cuba. Esto no es un asunto menor tampoco, quizás sea incluso eso más importante que lo primero. El tercer aspecto que habría que considerar es el hecho cierto que la política de aislamiento y bloqueo ha fracasado en el sentido de hacer caer al gobierno cubano. No ha fracasado en el sentido de hacerle daño económico a Cuba. Daño económico sí le ha hecho y bastante. Yo quisiera que ustedes, a veces yo me río un poco porque veo que, por ejemplo, aquí en ocasiones se hacen campañas para que haya un día en que no compremos productos norteamericanos y que no vayamos a Walmart, que no compremos productos norteamericanos. Y hay mucha gente que dice, pero ¿cómo no voy a ir a Walmart? O sea, se siente por no ir un día a comprar productos norteamericanos. Nosotros estuvimos 55 años sin comprar productos norteamericanos. Ustedes pueden entender culturalmente lo que eso significa. Y la verdad que en buena medida nos acostumbramos, pero no vamos a decir que estamos contentos con eso. O sea, en realidad la cercanía de un país a 90 millas que tiene la tercera parte del Producto Interno Bruto de la humanidad, y donde su producción de artículos de consumo y de otra naturaleza, porque no es solo de consumo, es la principal del mundo, pues realmente haber tenido eso bloqueado durante más de 50 años es algo que nos dejó una huella a todos nosotros. Huellas en algún sentido positivas y en otros sentidos negativas. Creo que tiene partes positivas y partes negativas. Entonces, al no funcionar el bloqueo durante 50 años, estar eso probado, pues el gobierno americano está intentando otra forma. El gobierno americano, por supuesto, al hacer esto, no cesa de su principio de, podemos decir, hostilidad con el proyecto cubano. Y si la palabra hostilidad suena fuerte, por lo menos de su confrontación. Esa confrontación va a continuar porque los puntos de vista en que se ve qué es la democracia, cuáles son los derechos humanos, son muy conflictivos. O sea, estas sociedades tienen ideas opuestas en cuanto a esos temas. De manera que el conflicto no va a desaparecer en absoluto. El conflicto va a pasar a otro plano, pero va a continuar. La apuesta del gobierno norteamericano es una apuesta probablemente inteligente. Es una apuesta de que si no lo logramos por la fuerza, vamos a lograrlo por el debilitamiento a largo plazo, el debilitamiento ideológico, el debilitamiento, fortalecimiento de la economía cubana por una parte, pero al mismo tiempo aumento de la dependencia con Norteamérica.
y al mismo tiempo esto le da la posibilidad de presionar sobre el gobierno cubano para que haga concesiones respecto a los derechos humanos relativos a los derechos políticos más que a los derechos humanos, los derechos relacionados con la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación, que hasta ahora el gobierno norteamericano, cualquier cosa que dijera sobre eso, pues se consideraba como manifestación de su hostilidad. A partir de la formalización de relaciones, pues hay que empezar a conversar sobre esos temas, que ya no se pueden dar portazos como si se daban hasta antes del 17 de diciembre. Entonces, apuesta a eso, al debilitamiento a largo plazo, a la penetración paulatina de un modelo de vida, un modelo de pensamiento que en este momento es ajeno a la sociedad cubana, pero que sin duda a medida que entren, sobre todo turistas, en gran cantidad, pues ese proceso va a continuar. Por la parte del gobierno cubano, hay ganancias obvias en cuanto al debilitamiento de las medidas del bloqueo. De hecho, aunque la ley del embargo, la ley del bloqueo es una ley, ¿no? El presidente no puede modificarla, pero hay muchas acciones ejecutivas que el presidente sí puede, y de hecho ya ha tomado numerosas acciones ejecutivas que debilitan el bloqueo. Una de las cosas que más daño hacía a la economía cubana era la prohibición de que un barco de cualquier nacionalidad que tocara puerto cubano fuera en el curso de un año a puerto norteamericano. Esa prohibición era una prohibición ejecutiva y ya por ejemplo fue derogada. Otras cosas, o sea, persecuciones, las leyes existen, las leyes del bloqueo existen y van a continuar, pero las administraciones anteriores, las administraciones republicanas, perseguían a los que violaban o estaban al margen de esas leyes. La administración del presidente Obama ya de hecho no lo ha estado haciendo, y ahora con este restablecimiento pues ya no lo hará. Entonces, desde el punto de vista económico, obviamente la nación cubana se va a favorecer. Sobre todo esa es la ventaja principal que ve el gobierno cubano en el asunto, pero como bien decía un expositor anteriormente, quedan muchas cosas en el tintero que van a ser objeto de un debate intenso en los próximos años. Intenso. Por ejemplo, el problema de la indemnización de las propiedades norteamericanas intervenidas en Cuba. El problema de la indemnización que Cuba exige por el bloqueo a que ha sido sometida. El problema de las propiedades de los exiliados cubanos que hoy son ciudadanos norteamericanos y que en una cifra cercana a 2 millones de personas viven en Estados Unidos y cuyas propiedades, las que tenían, incluso las casas, fueron decomisadas. No me estoy refiriendo a la industria, no me estoy refiriendo a las casas, a los automóviles. Ese problema, el problema de la participación en la sociedad cubana de los que hoy viven en el exilio. Son 2 millones de personas que en algún momento exigirán su derecho de participar en la sociedad cubana. En este momento virtualmente están desterrados, destierro virtual. Sin embargo, eso tendrá que acabarse, y eso es un tema que habrá que discutir. El problema de la apertura política general en Cuba es otro asunto importantísimo. El problema de la base naval de Guantánamo, es lo que planteó Raúl Castro con fuerza. Cuba tiene todo el derecho de exigir la devolución de la base naval en territorio cubano. Lo tienen los norteamericanos hace 120 años prácticamente. El tratado que daba vigencia o que daba la posibilidad esa ya venció. El tratado venció y sin embargo los norteamericanos siguen ahí. De manera que ese es un asunto que también hay que resolver. Hay muchos temas, todos candentes, pendientes de discusión. Y lo peor es quizás que la perspectiva de que cambie la administración norteamericana y vuelva a una administración republicana, eso va a echar abajo todo. De hecho, se puede volver al congelamiento de relación. De manera que este proceso quizás se ha estado viendo con más optimismo del que merece. Esa
por eso empecé diciendo eso. Bueno, gracias.